Hola, hola a todos, ¿cómo están? Esperamos que se encuentren muy bien. Mi nombre es Melisa Acevedo, profe mentora de Idiomas EAFIT y bienvenidos a este nuestro segundo capítulo de Rompiendo el Tablero. Rompiendo el Tablero, el podcast de Idiomas EAFIT que desafía lo convencional en el mundo académico. Bueno, niñas, y todas llegamos a idiomas en momentos diferentes. En mi caso, por ejemplo, yo llegué a idiomas en el 2022, ¿cierto? Después de un proceso académico un poco diferente, porque pues acá entre nos, yo no sé si ustedes saben, pero yo soy profesional en deporte y tengo una técnica en educación a la primera infancia, vengo igual trabajando con bibliotecas y colegios desde hace bastante tiempo. Y en esta realmente como necesidad personal de querer enriquecer mi trabajo, mi labor, pues empecé en idiomas EAFIT. ¿Cómo fue el proceso para ustedes? Yo creo que ha sido un recorrido casi desde los 17 años en el mundo de la educación. Fue inicialmente como un deseo de transformar. Creo que eso fue como lo que me movilizó desde ese momento de mi vida. Transformar no solamente las vidas de otras personas, sino empezar por transformar la propia. Yo vengo de una familia, soy hija de un pastelero y de una administradora por más vocación que formación. Entonces, como que desde que estaba en bachillerato algo me movilizó como ese deseo de retribuirles a mis papás por ese arduo trabajo que ellos venían haciendo con mis hermanos y conmigo. Y desde los 17 años empecé en el mundo de la educación, a través de clases privadas. Siempre creo que el autodidactismo ha sido parte también como de ese desarrollo personal. Y bueno, empecé como mi formación, digamos, en la universidad, en educación en idiomas. Y estando en la universidad descubrí un amor por la escritura, o reafirmé más bien un amor por la escritura. Y como desde octavo semestre me lancé al ruedo. Una amiga fue como quien me invitó a trabajar por primera vez. Me habló de una convocatoria en el Colombo Americano de Bogotá y desde ahí empezó todo. Después de estar en el Colombo, en varios roles, creo que fue una escuela para mí en muchos sentidos. Tuve la oportunidad de trabajar en varias universidades en Bogotá. Y creo que eso fue formándome a nivel profesional, formando mi carácter, mis hábitos, y siempre como yo creo que con una aspiración, ¿cierto? Como a crecer. Y en 2018, creo que fue en el segundo semestre, empecé a sentir la cancha chiquita. Entonces ahí fue cuando decidí como aventurarme a un nuevo reto. Sentía que si bien el aula me permitía tener cierto alcance, habían ciertas decisiones que no estaban a mi alcance y que ya estaba lista para, pues, con mi formación y mi preparación personal, para dar un salto más grande, y ahí fue cuando me mudé para Medellín. Y estando en Medellín, pues en realidad me vine por una oportunidad de trabajo. Digamos que confiaron en mí el liderazgo de la Escuela de Idiomas de Confama. Fue escuela en todo sentido también. Fue un cambio muy grande. Fue pasar del mundo docente al mundo administrativo, que yo muchas veces lo comparo con pasar de la obra de teatro al detrás del telón y entender que total. Sí. Entonces, maquillaje, luces, ¿cierto? Todo lo que tiene que salir bien. Sabes que me gustó algo mucho de tu intervención y fue que mencionaste la palabra reto, porque claro, cada rol trae sus propios retos, pero también hay cosas pues claramente que uno se disfruta del proceso, y que de todo aprendemos. Entonces, qué bueno que mencionaste esa palabrita porque ahorita vamos a hablar un poquito más sobre eso. ¿Listo? Juli, ¿y tú? Bueno, pues mi historia, creo que tenemos historias similares en el tiempo en el que llegamos. Yo también llegué en el 2022. Y tengo una historia similar a la de Tati porque la razón por la que yo llegué a FIT fue porque durante la pandemia, yo soy licenciada en lenguas modernas, tengo una maestría en educación, y durante ese proceso pues de
aprendizaje y crecimiento personal y profesional. Pues yo había trabajado también en diferentes universidades en el Quindío, yo soy quindiana, entonces tuve la oportunidad de tener estas experiencias, pero durante el 2020 para mí fue como un breaking point en mi vida y yo dije como que bueno, yo quiero hacer algo diferente. Ya llevaba varios años en la misma universidad y empecé a sentir, como dice Tati, que se me empezó a cerrar como la cancha y dije yo quiero hacer algo más, sobre todo porque la pandemia nos enseñó un montón de cosas, entre esas en que la vida se nos puede ir así y de pronto yo quería un cambio. Entonces pues vine por un contrato laboral en el 2021, pero durante ese año con las personas que hablaba, los amigos que encontré, todos me decían, yo te veo en idiomas EAFIT, busca EAFIT para ti. EAFIT es una buena opción por tu perfil, por tu pasión por la enseñanza. Entonces yo dije, listo. Entonces terminando el 2021 mi contrato, apliqué y el primer semestre del año, infortunadamente, pues no pude empezar, pero para el segundo ya entonces me dijeron como que tú tienes la disponibilidad, nosotros te necesitamos, ¿quieres seguir en el proceso? Y yo, claro que sí. Entonces yo llegué en agosto del 2022. Eso fue como mi llegada a Idiomas EAFIT. Qué lindo eso, y qué lindo eso que mencionas, Juli, porque eso me hace acordar cuando yo apliqué a ser profe en idiomas. Yo no sé si ustedes saben, pero yo vivo en Bello y vivo en una zona retirada en Bello, o sea, retirada que no llega la señal, o sea, a mí no me entran llamadas. Para yo llamar tiene que ser por WhatsApp, que coja el Wi-Fi, y llevaba un número llamándome como varios días. Y un día estaba yo en Itagüí y me entró la llamada. Hola, Meli, somos de Idiomas EAFIT. Y yo, ese número llevaba llamándome desde hace varios días. Entonces, bueno, mira, que también hay cosas que uno siente que realmente son para uno. Exacto. Bueno, Tati, y ahorita entonces te conté que me gustó mucho que dijiste la palabra retos. Quisiera preguntarte desde tu cargo como jefe de experiencias de aprendizaje, ¿cuáles son esos retos de tu rol y también cuáles son esas cosas que más disfrutas? Yo creo que nosotros contamos con la fortuna de tener uno de los equipos más grandes de profesores de idiomas en el país. Nosotros tenemos profesores de 7 idiomas, ¿cierto? Y son profesores siento yo que es un equipo con cierto seniority, ¿cierto? Ya son profesores con experiencia, son profesores que entran en contacto con una población muy diversa en términos de edades y necesidades, obviamente, de acuerdo a ese ciclo de vida en el que están. Entonces creo que ese es uno de los grandes retos, lograr acompañar de forma como eficaz a esos profes, conocerlos, porque nosotros contamos con un equipo que ronda generalmente los 250 y hemos tenido hasta 300 profesores. Entonces eso sí que es un reto, ¿cierto? Como reconociendo que nuestra primera responsabilidad como líderes es precisamente ese acompañamiento al desarrollo del equipo que tenemos a cargo. Yo creo que otro de los grandes retos que hacen parte del equipo de experiencia de aprendizaje, porque yo creo que esto es como un logro de equipo, es precisamente apuntarle a que los programas siempre se mantengan vigentes y siempre den respuesta a las necesidades de esas personas que confían su ruta de aprendizaje en nosotros. Entonces eso implica mantener una actitud curiosa, una mirada de qué está pasando en el mundo y de alguna manera como usar las ideas como esas cometas que uno empieza como a jalar y aterrizar a la realidad, ¿cierto? Ver qué es aplicable a nuestro contexto, qué hace significativa una experiencia para nuestros estudiantes. Y creo que también es como un diálogo permanente con las otras áreas de la dirección de idiomas, porque sabemos que no todo depende del profesor, o sea, hay muchas variables. Entonces yo siento que mi trabajo de alguna manera es como un laboratorio vivo, un laboratorio de creación, de transformación, de revisión de lo que hemos capitalizado, porque Idiomas nació hace 33 años, entonces mi llegada fue también entender esa historia y cómo nuestro presente se alimenta de esa historia, pero esa historia también se vuelve el propulsor para soñarnos cosas que nos mantengan en el tiempo. Y Juli, como mentora, porque ya nos contaste también que ahorita eres profe mentora de Idiomas EAFIT,
te vemos haciendo clasificaciones, te vemos en las aulas de clase, te vemos en el tercer piso de matrículas, mejor dicho, te vemos en todas partes. ¿Cuáles son esos retos y cuáles son esas otras cosas que más disfrutas de tu rol? Claro que sí, yo creo que, bueno, de los retos es precisamente esa flexibilidad, ¿cierto? Debemos conocer para poder guiar, por ejemplo, y pues obviamente conocer para guiar a otros implica un compromiso mayor. Entonces hay que movernos un poco más, hay que escuchar, hay que activar mucho la escucha para poder entender un poco cómo funcionan los procesos, parar un poquito de orejita por ahí, cómo funcionan cómo funcionan los procesos en donde las personas informan a nuestros interesados, a nuestros padres de familia. Entonces yo creo que el reto es poder moverse en diferentes áreas de tal manera que uno tenga la confianza siempre de poder guiar a otros desde esa mentoría. Y de lo que más me disfruto, pues precisamente esos retos me los disfruto mucho, pero me disfruto muchísimo conocer más, como no quedarme solamente como lo que uno hace cuando es profe. Normalmente uno siendo profe de cátedra es súper chévere, prepara muy bien su clase, va y toma su jueguito, su actividad, como hago mi clase más entretenida, más interesante. Voy, doy mi clase y me voy, pero disfruto mucho tener una red de apoyo, disfruto mucho tener una comunidad, entonces que a veces de pronto cuando somos profes de cátedra estamos desprendidos de eso, entonces disfruto tener a quien acudir según ciertas situaciones y sobre todo el apoyo que nos damos entre todos. Yo creo que ese ambiente positivo a nivel comunitario es muy importante y lo he sentido mucho. Cada día siento que lo afianzo más como mentora, entonces es de lo que más me disfruto. Qué lindo eso, Juli, qué bonito escuchar pues como todo ese proceso. Y sabes que yo también como profe mentora, también pues claro, encuentro como los retos. En mi caso personal, al principio de la mentoría, lo que más me costó fue las clasificaciones de los estudiantes. Sí. Te voy a decir por qué, porque ¿En en lo personal me conecto mucho con la emoción de la gente, ¿cierto? Sí. Entonces empatizo fácilmente con los estudiantes, ¿cierto? Con los otros profes. Y claro, o sea, tenemos estudiantes que llegan con grandes expectativas, pero como dice Tati, es coger la cometica y decirle, está muy lindo el sueño, ¿cierto? Es totalmente válido que tengas estas expectativas, pero es importante también poner los pies sobre la tierra y aterrizar y saber en dónde estamos realmente, ¿cierto? Y claro, desde lo que también me disfruto más yo es esa flexibilidad de poder estar en lo académico, pero también en lo administrativo, ¿cierto? Y poder tener la información para guiar un estudiante, un padre de familia, un acudiente, y que con seguridad no siempre vamos a tener las respuestas, pero como tú dices, con la información sabemos por dónde guiar, ¿cierto? A esas personas. Bueno, súper bien. Juli, mencionaste dos palabritas que para mí fueron claves, acompañamiento y mentoring, ¿cierto? Entonces vamos a hablar un poquito sobre eso porque ahora somos mentoras, pero también seguimos siendo mentís, ¿cierto? Chicas, ¿cuáles creen ustedes que son esos ingredientes? ¿Cuáles son esas cositas que hacen efectiva una mentoría, un mentoring? Bueno, yo creo que para una mentoría efectiva, uno de los ingredientes importantes es precisamente esto que mencionabas de como mentores también en ciertos puntos del proceso somos mentees, ¿cierto? Digamos que los seres humanos tenemos diversas experiencias, aun si una persona es menor que otra en edad, puede que haya vivido experiencias que la otra siendo mayor no ha vivido, ¿cierto? Exacto. Y más en el mundo como es hoy. Entonces yo creo que la premisa básica es que tú cultivas al otro, pero también te cultivas a ti mismo. Entonces eso permite como una relación de aprendizaje de doble vía. Otro de los ingredientes creo que es la claridad en los objetivos. O sea, si tú acudes a un proceso de mentoring es porque tienes unas necesidades o una inquietud por desarrollarte a nivel personal. O porque estás buscando ese propósito personal, ¿cierto? Entonces, creo que es importante en alguna medida tener esa claridad de los objetivos, el compromiso, ¿cierto? El mentor no puede estar todo el tiempo como cuchareándote lo que tú necesitas,
eso requiere también de un nivel de exigencia personal, de compromiso con el proceso, porque cuando uno es mentee, pues tú no haces el proceso para cumplirle al mentor, ¿cierto? Claro. Sino lo haces para cumplirte a ti mismo. Y en esa medida pues logras aprovechar la experiencia, el recorrido en ese acompañamiento del mentor, ¿cierto? Creo que un mentor facilita, o más bien, por ahí leía en estos días que nuestra inteligencia se mide no solamente por los esfuerzos que hacemos, sino los esfuerzos que como economizamos. Entonces, si yo acudo a una persona con experiencia o por la cual yo tengo cierta admiración, es precisamente porque yo hay ciertos errores o ciertos altibajos que también me puedo ahorrar en el camino. Entonces creo que es súper importante eso y construir una relación de confianza. Mentee, mentor. De acuerdo, de doble vía, creo que es doble súper importante. Claro, y ahí hay varios componentes, Tati, que acabas de mencionar y que para mí son como súper transversales, y es el tema, sí o sí, de la emoción, de la comunicación asertiva, ¿cierto? Porque cuando damos un mensaje, pues claramente ese mensaje se ve permeado por la interpretación de la otra persona, y que al final del día esa interpretación pues está moldeada por las experiencias, los puntos de vista de la otra persona. La ¿cierto? formación, por ejemplo. La formación, Exacto. claramente. Entonces, bueno, qué chévere. Muchas gracias, Tati. Meli, hay otra cosa muy importante, y es que a veces se asume que el único que se tiene que preparar para el mentoring es el mentee. Y creo que de la experiencia que yo he tenido en programas de mentoría, en 2018 tuve la oportunidad de participar en Mentors for You, que fue una réplica de un programa que nace en Italia, y la Universidad de los Andes, donde yo estaba ya terminando mi posgrado, decide replicarlo con estudiantes de Serpi lo Paga. Me conocí con una mentee que para mí ha sido también una mentora de vida, nos llevamos unos buenos años de diferencia. Y María Paulina ha sido para mí un referente en muchas cosas, conocer también qué está pasando una generación atrás. Exacto. Y siento que tener esa responsabilidad del programa nos llevaba a los mentores a prepararnos para cada sesión. Eso hace mucho más fructífero el proceso. Muchas gracias, Tati. Y Juli. Yo creo, Meli, que, bueno, pues súper de acuerdo con todo lo que dice Tati. Hay algo también fundamental, y empieza desde el lenguaje, desde la manera como me comunico con un mentee, y es también partiendo desde la empatía, ¿cierto? Entonces, súper importante que ellos entiendan que no soy tu jefe, y a veces eso cuesta. A veces uno se presenta, sobre todo con los profes nuevos, y ellos tienden a asumir, de ahora en adelante, todo lo que me pasa, tú eres mi jefe. Entonces hay que tener eso como claro desde el lenguaje, y desde la empatía, como yo también soy profe, yo piso un aula todos los días, varias veces al día, yo sé por lo que pasas, que sé qué es lo que experimentas, lo bueno, lo malo, lo más o menos. Entonces estamos aquí, como decía Tati, creando una relación bidireccional, ¿cierto? En donde ambos nos vamos a beneficiar, porque creo que uno como mentor aprende un montón también, ¿cierto? Entonces incluso desde que vaya acompaña una clase, por ejemplo, como que qué chévere ese juego, me lo va a robar, no sabía qué juego hacer hoy para un Energizer con mis estudiantes, fue, ¿cierto? Entonces, genial. Y partir desde eso, ¿cierto? Desde el lenguaje, yo estoy aquí para acompañar, para que aprendamos, para que nos comprometamos, para crecer en muchos aspectos. Entonces, partir desde la empatía, aparte de todos los otros ingredientes que menciona Tati, me parece fundamental. Súper. ¿Sabes qué, Juli? Dijiste algo súper chévere que me quedó en la cabeza, y es acompañar en el aula, ¿cierto? Porque generalmente, claro, el acompañamiento trae muchos componentes, entre esos la observación de clase, pero generalmente hablábamos de me van a ir a observar la clase más que me van a ir a acompañar en la clase, ¿cierto? Entonces, Tati, quisiera hacerte esa pregunta específicamente a ti. ¿Por qué en Idiomas EAFIT hablamos de acompañamiento en el aula y no de observación específicamente? Si bien la observación es uno de los componentes, pero no se le llama solo observación. Meli, yo creo que eso surge como de
al principio cuando me preguntabas como esos retos del rol, es como esa observación consciente de cuál es el sentido de cada una de las cosas que nosotros hacemos. Y yo soy una convencida de que incluso la forma en que nombramos las cosas configura la realidad. Entonces, nosotros este año de hecho hicimos toda una transformación al proceso de que antes se conocía como observaciones de clase, para que empezara a ser un acompañamiento mucho más integral, ¿cierto? De hecho, la palabra mentor por debajo lleva esta connotación de alguien que va contigo caminando, como lo hacían los antiguos filósofos y se iban con su discípulo caminando, ¿cierto? Aprendiendo, enseñándole lo que habían recorrido, no solamente en filosofía, sino en su trayecto vital. Entonces, digamos que nosotros no podemos desconocer que ese proceso de desarrollo de los profes involucra más allá de lo docente, de la parte pedagógica, de la evaluación, la formación de la persona, el desarrollo de la persona con todas las variables que eso implica. Entonces, de ahí nace la estrategia Nuestro Bosque Escuela, y esa estrategia de alguna manera se inspira de esta idea que plantea Santiago Beruete, que es un filósofo y educador español, y él habla de las escuelas como un lugar donde es un ecosistema, ¿cierto? Y en un ecosistema todos los elementos ocupan un lugar esencial, independientemente de lo grande, pequeños, el lugar en donde estén ubicados. Entonces hay unos vínculos muy simbióticos, ¿cierto? Entonces eso de alguna manera habla del trabajo en red que nosotros queremos desarrollar. Santiago también habla de esa posibilidad, evidentemente, de cultivar al otro, de ser maestro, pero también de la posibilidad de aprender del otro, de ser ese aprendiz, de cultivarse. Y nosotros lo que queremos en nuestro equipo es precisamente que evitemos eso que Juli mencionaba, como es que es mi jefe, entonces mi jefe me va a enseñar cómo se hacen las cosas. Total. No, en realidad somos plenamente conscientes de que en un equipo tan diverso hay muy buenas prácticas y está presente eso que en educación hablamos como el currículo oculto. Y entonces cuando dicen oculto, como que se le da esa connotación negativa. Y entonces me vienen a observar la clase a ver qué es lo que yo estoy haciendo mal por fuera de lo planeado. Y en realidad esa no es la intención de nuestra estrategia. Claro. La intención de nuestra estrategia realmente es, venga, nosotros también aprendemos de qué es eso que nosotros no teníamos planeado, que sucede en el aula y que resulta siendo efectivo, y que nosotros como organización podemos capitalizar e integrar a nuestra propuesta de formación. Entonces por eso trascendimos como ese esquema. El concepto. Y el feedback es fundamental ahí también. O sea, como que tú ves un ecosistema, uno se va a un bosque y en el bosque todo se conecta, por aire, por agua, por tierra, ¿cierto? Ese feedback es fundamental para que nuestros profesores, más allá del acompañamiento en aula, se responsabilicen de su propio desarrollo. Eso que implica irse a la práctica y hacer experimentos, intentar hacer las cosas distinto, ir y leerse algo interesante, verse un video, acompañar al mentor en su propia clase. Entonces mira que eso trasciende las barreras que supone un mero ejercicio de observación. Totalmente de acuerdo, Tati. No, y muy bonito eso que mencionas, que el acompañar al docente en el aula y por fuera del aula, porque realmente como mentores acompañamos dentro del aula, pero también por fuera del aula, ¿cierto? No solamente tiene un impacto en la manera como se dicta una clase, ¿cierto? En las prácticas profesionales, vocacionales de nuestros docentes, sino también en su vida, ¿cierto? El cómo me comunico con el otro, el cómo doy un feedback, ¿cierto? Pero también el cómo recibo un feedback. Porque no es solo cómo doy el feedback como mentora, ¿cierto? Exacto. Porque es que como mentis también hemos recibido ese feedback y ese feedback también de una u otra manera nos ha tocado fibra, ¿cierto? Sí, hay un montón de cosas ahí de egos a veces, ¿cierto? De sentir que me juzgan. O de cuestionarse, como que será que no soy lo suficientemente bueno para. Totalmente de acuerdo.
Pero entonces es eso, o sea, es entender que el acompañamiento en el aula sigue formando y creando sociedad y creando comunidad, porque no es algo que se quede solo en el aula con los estudiantes, sino que trasciende, ¿cierto?, a otros espacios. Ahora eres mentora, ¿cierto? Sigue siendo mentí, como lo acaba de mencionar Tati, porque es uno de los componentes para que una mentoría sea efectiva. ¿Tienes algún mentor o alguna mentora que ha impactado tu vida? Que tú digas, ay, me acuerdo de esta persona porque me enseñó tanto o porque también al contrario no me marcó de una manera no tan positiva, ¿cierto? También puede suceder. Sí, recuerdo mucho una persona, es una mujer, fue hace algunos años, no muchos, hace un par de años, y creo que muchas de las decisiones, incluso en lo personal y en cuanto a mi formación profesional, se dieron gracias a su acompañamiento. Esta persona tenía como un rol importante, jerárquicamente hablando, en la institución, pero no era mi jefe inmediato. Sin embargo, creo que la confianza que depositó en mí para un proyecto, que yo al principio decía, porque yo, o sea, como que yo qué hago en este rol, porque de pronto no otras personas que tienen mucha más experiencia, mucha más formación, por ejemplo, y el hecho de que ella haya dicho, tú puedes y creo en ti, y te voy a decir por qué, entonces fue para mí como fundamental. Entonces, esta persona, incluso todavía, muchas de mis decisiones a nivel académico, en la formación que realizo en este momento en mi maestría, me acuerdo mucho de ella y por eso creo que sí fue una mentora en mi vida, porque me acompañó, me guió muchísimo, partió desde la confianza para un encargo y creo que eso fue fundamental para de pronto adaptar o escuchar esas pautas que ella me daba y ahora como mentora de pronto puedo también implementarlas. Entonces todavía me acuerdo que desde un rol muy respetuoso, porque obviamente partió mucho desde el respeto por la figura que significaba en la institución, siempre estuve muy agradecida por todo lo que aprendí de ella y siento que todavía la tengo presente en muchas de mis decisiones, porque yo incluso digo, yo creo que en este momento ella me diría, me preguntaría, me regañaría y me decía, tienes que confiar más en ti, o por qué no hiciste esto, confía en tu intuición, como muchas otras cosas que ella, aparte obviamente de su gran formación profesional tendría, es un excelente ser humano, y yo creo que eso es fundamental. Entonces eso sí fue una mentora para mí. Como lo que estábamos mencionando ahorita, esa mentora, ¿cierto? No solamente impactó tu quehacer profesional, sino en general tu vida. O sea, sí, en serio, personalmente, totalmente, sí. Total. En mi caso personal, yo me atrevería a decir que a nivel profesional y académico también he tenido varios mentores, varias mentoras, pero quisiera hablar específicamente como de mi madre, no sé, me voy a poner sentimental aquí, de mi madre. Sí, yo siento que ella en la vida, ¿cierto? En la vida ha sido una gran mentora porque para mí ella ha representado valentía, ha representado también determinación, ¿cierto? Pero también me atrevería a decir que los grandes mentores en mi vida han sido la familia que yo elegí y son mis amigos, ¿cierto? Esos amigos que he hecho en el transcurso, pues como de la vida, en la calle, pero también en la institución, esos amigos que también te enseñan a decir que no, porque a veces, en mi caso personal, una de las cosas con las que más he batallado es eso, o sea, como decir constantemente que sí, que sí, que sí, que sí, a muchas cosas, que a veces incluso a cosas que no quiero, que de pronto no están en mis lineamientos de vida, ¿cierto? Pero que mis amigos me han enseñado, Amelie, tú estás en todo tu derecho a decir que no. Y que también como mentores, porque para mí ellos han representado ser mentores en mi vida, han sido mentores en mi vida. Muy bien. Niñas, ahorita Tati mencionó nuestro bosque escuela, la estrategia de idiomas para el desarrollo docente, para el acompañamiento de los docentes.
nos contaste un poquito pues el tema del nombre, ¿cierto? Quisiera como dar un poquito aquí claridad, Tati, y es a nuestro Bosque Escuela, solo tienen acceso los maestros, también los administrativos. ¿Cómo es el tema ahí, Tati? Ahorita creo que Juli bien lo decía con el ejemplo, ¿cierto? De su propio proceso de mentoring. A veces en las organizaciones tenemos la creencia de que para hacer un proceso de mentoring tienes que acudir a una persona que lleve muchos años o tenga cierto rol en la organización para que pueda ser tu referente. Claro. Y no necesariamente. Entonces, para responder a tu pregunta, Meli, no, en el esquema que nosotros estamos trazando, la idea es que todo el equipo pueda participar y empezando por ese equipo que se configura como esos acompañantes, como esos mentores, ¿cierto? Entonces nuestros asistentes académicos, nuestras coordinaciones académicas van a ser esas veces también de mentores, pero ellos también van a estar aprendiendo. Y lo mismo incluso hasta en mi caso. Para ponerte un ejemplo, nuestro actual coordinador de gestión y desarrollo docente en este momento da clase y uno de nuestros coordinadores académicos lo acompaña como mentor. Entonces mira que son pares, ¿cierto? Y en esa medida también se acompañan desde la experticia que el otro tiene. Entonces la idea, como te decía hace un rato, es que se favorezcan como esos aprendizajes independientemente de la direccionalidad que marque un rol o unas responsabilidades dentro de la organización. Yo creo que jocosamente yo en algunos espacios decía y le decía a mi líder que cuando yo llegué a esta organización, el rol por denominación fue pues la jefe de experiencia de aprendizaje, pero que en el nombre del rol nunca decía aprendizaje de quiénes. Entonces se asumía que era de los estudiantes, pero eso era pues como una visión demasiado como corta respecto al alcance. Entonces yo creo que también nosotros en las organizaciones donde estamos debemos empezar a observar como desde el rol que tenemos, cómo podemos de alguna manera generar aprendizajes o propiciar aprendizajes hacia los demás y aprender también de los demás. Tú bien lo decías, yo creo que hay mentoring tanto formal como informal, ¿cierto? Claro. Entonces, desde lo informal, nuestros amigos, de ahí la importancia también de construir ese círculo, nuestros maestros, nuestra misma familia ocupan ese rol de mentores de forma informal. Ya desde lo formal, yo creo que hay que ser incluso aún más selectivos. Entonces, por eso nosotros asumimos como esa responsabilidad de, venga, si queremos hacer mentoring a otra persona, pues tenemos que hacer una preparación muy concienzuda. Y es en ese sentido que sí, es como un tema que va en varias direcciones, no solamente dirigido como a los maestros. Lo que nosotros descubramos en nuestro acompañamiento a los profesores, a nosotros nos va a dejar saber y nos va a permitir tomar perspectiva y decisiones frente a no solamente los docentes, sino frente al proceso de formación de nuestros estudiantes, frente a nuestra propia preparación para los retos que debemos acompañar. Claro que sí, Tati. Y yo siento que para mí esa formación personal también es uno como de los retos más grandes cuando, o sea, en mi rol de mentora, ¿cierto? Sí. Porque yo creo que uno como mentor, si bien también tiene el derecho a equivocarse, ¿cierto? Uno siempre va a tratar de nutrir a ese mentí con las mejores herramientas, ¿cierto? O con las herramientas que en su momento uno considere más adecuadas. Y que yo creo, Tati, que también es válido en ambos, en ese acompañamiento y en esa mentoría, tanto formal como informal. Uno decir, como hace algunos años te vi como mi mentor, mi mentora, pero ahora nuestro propósito y nuestros lineamientos de vida son diferentes. Te agradezco por eso que aprendí de ti, pero ya no te veo de la misma manera, ¿cierto? Bueno, niñas, se nos está acabando un poquito el tiempo, pero entonces antes de terminar, varias preguntitas así como un poquito más informales, ¿cierto?
Tati, ¿gatos o perros? Perros, toda la vida perros. Perros. Sí, me ¿Por qué encanta. perros? La inocencia, la cercanía, el hecho de que sean juguetones, el hecho de que sean impredecibles en alguna medida, eso me encanta. Y Juli. Gatos. Toda la vida gatos. Ok. Sí. ¿Y tienes gatos actualmente? Sí, tengo un gato. Pues anteriormente siempre habían 2 gaticos, siempre 1, 2. En este momento es mi gatico. Entonces, sí, gatos, me encanta cómo son tan selectivos. O sea, yo soy súper melosa y ellos son súper como que, excuse me, cuando yo quiera, en el momento que yo quiera. Entonces, los amo, o sea, amo esa personalidad única y como tan marcada que tienen. Entonces, me gusta. Yo estoy con Juli, gatos. Sí. Sí, o sea, amo los dos. Yo veo un perrito, ¡ay, cierto! Pero gatos para mi casa toda la vida. Niñas, ¿algún hobby que les gusta hacer aparte de ser jefe de experiencias de aprendizaje, aparte de ser profe mentora? ¿Qué hacen en sus tiempos libres? ¿Qué es eso que les mueve el alma a nivel de su hobby? Bueno, yo creo que ahí conecto con lo que conversamos antes y es, todo en la vida no puede ser trabajo y de hecho no puede ser Claro. efectivo ni tener trascendencia si todo se vuelve trabajo. Entonces, en mi caso, por ejemplo, una forma de mantenerme inspirada es la lectura. O sea, yo creo que es fundamental estar leyendo y no solamente de tu campo, o sea, tener el espectro como lo suficientemente amplio para curiosear en orillas y traer de otras orillas cosas que son innovadoras, terminan siendo innovadoras en tu campo. Entonces, la lectura me parece fundamental. Hay que cuidar la alacena intelectual, así como en la casa. Si tú tienes tu alacena llena de paqueticos, de dulcecitos, de chocolates, de licor, pues eso es lo que vas a estar consumiendo cuando estás en tu casa. Entonces, intelectualmente hay que estar buscando también qué es eso que te nutre, ese contenido de valor. Y este año sentía que había tenía una inquietud por empezar a crear con las manos, como una energía creativa pues que no había explotado. Entonces me fui un día a un taller de acuarela en Sabaneta, una tarde, y la profesora me dijo, ve, ¿tú has dibujado antes? Yo le dije, no, yo me acuerdo haber dibujado en mis cuadernos de primaria con lo que mi papá me enseñó, no más. Y en la parte de atrás del cuaderno, en la clase. Tal cual. Y no sé, descubrí que como que el tema me llamaba la atención. Entonces un domingo me fui con una amiga y le dije, Ana, acompáñame que voy a comprar materiales para acuarela. Y desde ahí me tracé el propósito de dedicarle todos los días al menos una hora A la acuarela. Y creo que es como una meditación activa. También estuvimos hablando un poquito sobre el mentoring y esa comunicación asertiva y cómo la emocionalidad, las emociones son transversales en todo este proceso, tanto como mentores como mentees, ¿cierto? Entonces quisiera que cada una se tomara un ratico para dar una conclusión. La que esté lista primero. Bueno, voy a empezar, que siempre empiezo. Bueno, pues una de las conclusiones que me deja a mí esta conversación parte desde el bienestar emocional. Yo siento que eso es fundamental trabajar. Y siento que un docente que se sienta acompañado, apoyado, que sienta que llegó a una comunidad educativa que lo respalda, eso se ve reflejado en sus prácticas en el aula, en su crecimiento personal y profesional, y se ve reflejado en nuestros estudiantes, que son nuestro principal objetivo. Leía, por ejemplo, que algo de lo que nos caracteriza, nos contaba Tati también, que es precisamente esa experiencia que tienen nuestros estudiantes con los docentes, lo que nos hace de pronto impactar de manera diferente y muy especial. Entonces yo considero que partir desde ese bienestar emocional, desde una cultura de educación y de acompañamiento, es fundamental. Uno querer pararse de la cama y querer ir a un lugar a dar una clase y aprender es fundamental, ¿cierto? Entonces, para mí esa es la mayor conclusión, el bienestar emocional que puede acarrear uno crear un clima laboral y un clima de crecimiento mutuo e inspirador, sobre todo, porque yo creo que nuestros espacios
nos llevan a inspirarnos mucho y a querer inspirar a otros desde nuestro rol docente y desde nuestro rol como mentores también y jefes en el caso de Tati. Entonces yo creo que esa es como mi conclusión. Súper. Bueno, yo de la conversación, yo creo que algo que me llevo es que pues un proceso de mentoring solo es posible, o bueno, más bien no solo es posible, sino que realmente tiene un impacto positivo y profundo si hay dos cosas, hay gratitud. Mira que aquí hablamos de personas que nos han acompañado en nuestro trayecto, entonces creo que debe haber gratitud de por medio y un reconocimiento de qué es eso que yo puedo absorber del otro, pero también un reconocimiento de qué es eso que yo necesito absorber. En algunos espacios, las conversaciones difíciles que me las disfruto un montón, digo que todos los seres humanos somos como cuando vamos manejando, tenemos puntos ciegos. Y esa es también la función de los otros, ayudarnos a ver aquello que no alcanzamos a ver antes de que nos estrellemos. Entonces creo que esas dos cosas son fundamentales. Y otra cosa muy bonita que me lleva a esta conversación es que el mentoring cumple una función específica de acuerdo como a los momentos de vida, ¿cierto? Entonces tú puedes tener una crisis y acudes a un mentor por un consejo, pero también puedes estar aspirando a un reto cuando estás buscando, venga, se me quedó la cancha pequeña, necesito algo que me inspire, que me mantenga conectada. Acudes también a esos consejos. Entonces, creo que es importante identificar a nivel personal esos momentos en los que uno necesita a ese mentor. El mentor no necesariamente va a venir a buscarte, ¿cierto? Y eso hace parte como de ese autoliderazgo, de esa responsabilidad personal por el desarrollo. Y obviamente pues el mentoring es una de las muchas herramientas que hay, pero está en uno pues salir a buscarlas. Total. Yo creo que de aquí yo me llevo algo y es que no somos tan diferentes. Así jerárquicamente, ¿cierto? Tati sea jefe de experiencias de aprendizaje, nosotras seamos profes, mentoras, y estemos acompañando a profes y estudiantes y padres de familia, no somos tan diferentes. Todos hemos sido o podemos ser mentores, pero también mentees, ¿cierto? Y otra palabrita con la que yo me voy de esta conversación es, increíblemente, es como nutrir, o sea, nutrirse. La importancia de que lo que yo sé, lo que he aprendido, no se quede estancado, no se quede en mí, sino que me nutro, recojo de otras fuentes de inspiración a través de la curiosidad, pero también eso de una u otra manera lo llevo, ¿cierto? A mi salón, a mis profes, a esas personas que estoy acompañando, a los padres de familia con la comunicación asertiva, con el ser amables, ¿cierto? Con el entender y el reconocer que en algún momento yo también estuve en esa posición de duda, ¿cierto? Y cómo me hubiera gustado que me dieran ese feedback, pero también es decirle al otro, es válido si en ese momento te estás sintiendo así, pero hace parte de tu proceso, ¿cierto? Bueno, niñas, agradecerles por este espacio, agradecerles por la madrugadita, ¿cierto? Por el corre-corre, agradecerles por las palabras, por los aprendizajes, por este momento, por ser también mentoras, porque en este momento para mí ustedes fueron mis mentoras. A invitar a las personas que nos están viendo, que nos están escuchando, a que sigan viendo nuestro podcast. ¿Sí se acuerdan cómo se llama el podcast? Rompiendo el tablero. Rompiendo el tablero. Bueno, les agradecemos muchísimo y hasta el próximo capítulo. Chao. Gracias. Chao, niña. Chao. Chao.